Muy bienvenidos, amigos, a la Teoría del Asombro, un nuevo podcast donde queremos compartir sobre arte, creatividad, tecnología y diferentes áreas también, donde converjan. Primero que todo, quisiera poder leer un extracto, un pequeño párrafo que escribí. Creo que la costumbre es la forma más silenciosa de morir, y crear es lo contrario, es negarse a mirar el mundo como si ya lo entendiéramos todo. En cada episodio de la Teoría del Asombro me siento con alguien que intenta vivir despierto, un artista, un creador, alguien que diseña su vida con intención. Y buscamos juntos eso que todavía nos deja sin palabras. Porque el día que dejamos de asombrarnos, dejamos de crear. El día que dejamos de crear, dejamos de estar vivos. Soy Naves y esto es la Teoría del Asombro. Quiero tomarme unos segundos para hablar de nuestro auspiciador, Black Chip Coffee, que nos está apoyando en este podcast. Hoy día estamos disfrutando de un rico Colombia Pasión, así que pueden encontrarlo en blackchipchile.com para poder comprar de este rico café en grano o molido. Ahora me gustaría darle la bienvenida a nuestro primer invitado del podcast, un gran amigo, alguien que admiro mucho. Es Pedro Gajardo. Hola, ¿cómo están? El Peter. De Petit Pit. Como lo sabes, de Pit. De Pit. Muy bien. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo. Súper bien. Aquí relajado hoy día, más tranquilo. Bueno. Una semana intensa, pero ahora estamos tranquilos. Con los niños de vacaciones. Los niños de vacaciones, sí, disfrutándolo, estando con ellos, con los perritos, paseando. Qué rico. Sí, nos vamos de vacaciones ahora. ¿A dónde? A Cartagena de India, no. A Costa Rica, San José. Ah, qué rico. Sí, acá. Qué bien. Sí. Qué rico y que disfruten. Disfruten mucho. No conocemos ahí, así que no sabemos qué vamos. Ya, pero rico. Relajado. Sí, en realidad ha sido un semestre bien intenso. Intenso a nivel laboral. Sí, de todo, pues, pucha, mi hija cumplió 18, los hijos están más grandes. Ya se cumplieron 4, casi 5 años de que estamos de vuelta en Chile. Y creo que hay como un ciclo de los 5 años que son bien interesantes. Como que cada 5 años uno tiene o sea, por lo menos a mí me pasa. Sí. Tiene como un glitch ahí que te dice como, analizan qué está y ¿cachai? Claro, lo que querí. Y sí, pues, entonces igual eso es como cansador, digamos. Claro, sí, me imagino. Amigo, ¿podrías contarnos un poquito sobre ti? Sí. A modo general. Bueno, soy Pedro, tengo 3 hijos, la Laura, el Bautista y la Clara. Mi esposa Marcela, estamos casados hace 17 años. Vamos a cumplir 18 años este año. Nos casamos jovencitos. Igual no soy tan jovencito, pero vamos a cumplir 42. Y desde que empecé a estudiar cine, que antes estudié ingeniería, después me salí en ingeniería porque me empecé a deprimir. Y me metí a cine de una manera muy casual, digamos. Yo estaba en ingeniería comercial y estaba en el auto con mi mamá. En ese tiempo yo vivía con mi mamá, tenía 20 años, 19 años. Y me dice, oye, ¿cómo estáis? Y yo le digo, ¿sabes qué? De hecho, como que nunca había analizado esa pregunta, como que nunca me había preguntado cómo estoy. Y le dije, ¿sabes qué? Estoy mal, me siento raro, me siento como que no estoy bien. Y bueno, yo vivía en la Florida con mi papá en ese tiempo y vivíamos por Macul. Íbamos por la avenida Macul y de repente yo había pasado por esa calle 400.000, 500 veces. Íbamos en esa calle y de repente yo miro justo cuando le dije eso, miro hacia la izquierda y vi que decía Escuela de Cine. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero estudiar cine, le dije. Me dijo, ¿en serio? Y me bajé del auto, lo estacioné al frente y me fui a matricular, po. Ya era como finales de marzo. Y llegué y me dijeron, hola, sí, mira, me gustaría entrar. Y me hicieron, ya, mira, pasa para acá. Y me hicieron una prueba de admisión al tiro. Y quedé en ese momento. Me matriculé y después el otro día empecé. Y ahí, bueno, ahí empecé a estudiar cine y ahí se me abrió toda
una perspectiva, no desde una revelación gigante, ¿cachai? Pero sí desde una cosa de qué entretenido esto, Claro. de poder como estar creando cosas constantemente y de estar como jugando, digamos. Po. Pero obviamente que la creatividad sin un uso en el mercado, digamos, se convierte como en algo no sustentable. Claro. Entonces desde ahí también que tuve que empezar a aprender eso y siempre me dio el bichito como de hacer empresa y dejé de ser como ganar lucas, digamos. Antes de eso hacía fiestas de Año Nuevo y cosas así que eran bien lucrativas, bien caóticas también. Claro. Era todo un proceso ahí. También tocatas, porque yo tenía una banda y hacíamos tocatas de rap y de cosas en parcelas y en cuestiones y era entretenido. Y ahí sacaba las lucas un poco. Y después de estudiar cine me pasó que hice una empresa que fracasó rotundamente. Tenía 2 socios que eran muy malos. y la realidad es que no sabía cómo hacerlo tampoco. Claro, no tenía idea. Y fracasó rotundamente. Y después me asocié con otras personas que eran mayores que yo. Hicimos una empresa que se llamaba Macrobio. Y esa empresa lo que hacía era que conectaba la programación, como la tecnología, con el arte. Y hacía como, estoy hablando hace 2010. Claro. Y por ejemplo hacíamos espejos interactivos donde la gente se podía probar ropa. Buena. Hacíamos aplicaciones de reconocimiento faciales. Cosas como que la tecnología como que no se hacía mucho, en verdad no se hacía casi por una parte. Claro. Pero también Era bastante nuevo en ese tiempo. era bastante nuevo y por lo mismo era raro. Entonces las empresas no veían el retorno de la inversión de eso y les costaba mucho invertir en eso. Claro. No entendían que estaba pasando menos en Chile. Entonces era como que... Y donde fue el punto de inflexión, que uno le pone ganas y arrendamos una oficina de Avenida Italia y teníamos como esa onda de la Avenida Italia, así como bien cool. De hecho al lado había una cuestión que se llama Makerspace, ¿Ya? donde eran puros creadores como de cosas raras, robótica y cuestiones así. Que hoy día es el IF, ¿o no? Sí, exacto. Al lado del Club Chocolate. Ahí justo Ya. por ahí. O sea, no sé si se llama Club Chocolate, algo así. Y Club Chocolate creo que es más Entonces otro. en Recoleta. No, entonces otro. Es un club que hay en la esquina Ya. en Italia con Santa Isabel, o sea, en Bilbao. Bueno, no importa. La cosa es que, bueno, estábamos ahí y el punto de inflexión fue, primero, que éramos 4 socios y había un socio que llegaba el lunes con la mansa caña a dormir en el sillón y era como el director creativo. Y yo, me hinchaba tanto las pelotas eso, como que, Claro. ¿qué tengo que compartirle en cuarto del ingreso a este loco? ¿Esto qué año es? 2010. Del 2010 al 2013 hicimos la Ya. empresa. Hicimos cosas súper entretenidas, como ahí lo voy a poner en los videos, pero un museo interactivo. Hicimos un mapping del Museo de Arte Contemporáneo. Buena. Hicimos una bazooka como para jugar al juego Duck Hunt. ¿Te acuerdas de ese juego de Nintendo? Sí, sí, sí. Entonces con la bazooka y así jugaba y ahí mapeaba con el museo mapeado entero. Qué buena. Sí, eso era una aplicación para Dentin. Pero era mucho esfuerzo, era mucho como de estar arrastrando esta idea que no se entendía en el contexto cultural donde estábamos. Claro. Y era muy desgastante en realidad. Con este socio también que dormía en el sillón. Entonces, y el momento de punto de inflexión fue que hicimos un presupuesto para el supermercado Santa Isabel. Y la idea que nosotros le propusimos a ellos en el año 2012, creo, era que hacía un reconocimiento facial por cada persona que entraba en los lugares, con unas cámaras que habían ahí. Ya. En el fondo desarrollamos un poco una cosa medio de inteligencia artificial en ese momento, porque la persona entraba, se le detectaba la cara, esa cara entraba a un sistema, y en ese sistema decía, porque tú sabes que cuando vas a comprar, tú tenés la información del usuario, Claro. entonces te decía, esta cara está asociada a este usuario, y veía en qué pasillos iba, qué cosas compraba, qué cosas miraba, dónde se detenía, y hacía como una data de ese consumidor. Claro. Y eso por miles. Entonces requería muchos servidores y requería mucho como hardware. Y era algo muy increíble porque te daba toda la data del consumidor de cada local. Y tú podías decidir exactamente qué hacer con esa data, que es muy valiosa. Y el presupuesto que le dimos eran como 40, 50 palos en ese tiempo. ¿No? Ellos lo encontraban caro. Y fue como que dije, no, me estoy desgastando. Y esta cuestión se acabó. Claro. Y la Marce queda embarazada del Bautista, de mi segundo hijo. Dijimos, ¿sabes qué? Chao. Yo vendí la parte de mi empresa, que me era nada, digamos.
Vendí el auto que tenía, que era un Chevrolet Aveo. Vendimos todo lo que teníamos, nos compramos 2 maletas en el Molchino y nos fuimos a Buenos Aires. Ahí. Ya. Entonces Sin teníamos tener algo claro. nada, no teníamos nada. Solamente el financiamiento para estar ahí unos meses. Ya. Y llegué allá y era como, ya, ¿y qué hago? Y me empecé a meter en las plataformas porque yo ya empezaba a manejar 3D, empecé como en el Macrobio, empecé a conocer el Cinema 4D y todo este software de 3D que me encantaban desde siempre. Desde que estudié cine me gustó mucho la postproducción. Y ahí me metí en las plataformas de freelance como Freelancer, muy vieja, que ya no sé si existe todavía. Y empecé a tener clientes ahí. De hecho, un cliente que estoy haciendo un proyecto lo tengo desde esa época. Y ahí empecé a ver que había todo un mundo de mercado online, digamos. Claro. Y empecé a, obviamente, bajo la gracia de Dios, digamos, porque yo creo que todo lo dio así de una manera muy milagrosa, porque eran como que llegaban cosas de la nada. Claro. Y era como, yo no me lo merezco, yo no me sentía que me lo merecía, digamos, no era algo como Claro. que mis atributos de experto, ¿no? Así, hasta el día de hoy, no creo que me merezca nada de lo que tenemos. Y realmente siendo malo, digamos, siendo mediocre, tenía pegas buenas. Entonces era como, ya, esto es de Dios, no. Claro, hay otra forma. Obviamente que trataba de hacer lo mejor posible en esa época. Y en ese tiempo, empecé a hacer esas pegas que no me las merecían nada. Y estuve ahí unos 2 años más o menos. Pero me pasó algo muy especial, digamos, en ese tiempo. Nosotros volvimos a Chile a final de ese año porque tuvimos como una discrepancia del sistema de salud de Argentina y no queríamos que nuestro hijo naciera ahí. Por todo lo que todavía no nacía. La Marce embarazada así de 8 meses y medio, 8 meses, guatoncísima, y viajando en el avión con un abrigo tratando de pasar piola, porque no podía viajar tan avanzado el embarazo. Bueno, y llegamos a ese momento, llegamos a Chile y me acuerdo que tuve una sequía de proyectos heavy. Yeah. Y fue como, chuta, no tenía lucas y un cliente no me pagaba. Entonces, esa típica cosa del creativo y de repente los clientes no te pagan o que están... Y fue un desastre realmente y no tenía nada. Ese día no tenía nada. Y el Bautista se enfermó. Y dije, ya, no importa, vamos a ir a comprar el bono. No tenía nada, no tenía para comprar el bono. A comprar el bono. Ya. Fuimos en el auto, me acuerdo que justamente en ese momento en el auto íbamos camino a la clínica, o sea, a comprar el bono, y estábamos todos muy felices. Y le empezamos a dar gloria a Dios, gracias Señor. Todo así como que era como un juego, empezamos como a jugar a agradecerle a Dios con los niños. Fue una cuestión muy rara y estábamos broke, total. Pero sentía, no sé, como algo muy curioso y fue como muy entretenido todo. Fue bacán y empezamos a darle gracias, cantando en el auto, no sé qué. Y yo llego con toda la fe, digamos, y saco un ticket, pues, cuando tú vas a comprar un bono, Surrut, ya, ticket, 78, ya, y de repente yo estaba ahí esperando, así, estaba lleno. Y de repente me llega un mensaje en el celular. Y digo, ya, a ver, ¿qué onda? Mira, de la plataforma Freelancer. A ver, y empiezo a ver, un loco que me dice, no, y tu portafolio, te queremos contratar para un proyecto, no sé qué. No lo conocía a esa persona. Y empecé a mirar, me saqué el PDF, el brief. Me acuerdo que empecé a mirar el PDF, y cuando llegué abajo al precio que tenían, como que no entendía, así como, ¿cómo? Y tuve que volver arriba, y bajé y dije, y me pagaban el 50% por adelantado, eran como $9,000. Y me pagaban el 50% por adelantado, sin conocerme. Así como me lo pagaban a horas. Y fue como, what? Una cuestión muy loca, rígido. Fue como que estaba súper broke. Y bueno, y ahí en ese momento empecé a tener una relación con esa empresa que se llama Echelon Design, que tenemos relación hasta el día de hoy, que son los que crearon Surreal. Ya. Sí. Y se abrió la puerta ahí, o sea, como con esa relación, con esa conexión, se me abrió la puerta a un mercado que no sabía que existía. Claro. Porque para mí yo no tenía idea que tú podías como freelance podías ganar $9,000 en un proyecto. Así como en ese tiempo, no estaba en mi perspectiva. Y fue muy especial en realidad, fue muy loco. Y bueno, también me han pasado otros milagros financieros que algún día te voy a contar, pero como que realmente Dios se mueve de forma muy intencional, creo yo, en esas cosas. Sí. Porque es como que si
Es como que algo se rompió en ese momento. Es como que me di cuenta de que estábamos broke, mi hijo enfermo, pero el no perder el gozo en ese momento como familia, creo que nos enseñó algo. Claro. A todos. Fue muy bonito porque es como que si se hubiera roto una cadena así como hacia el mundo. No sé cómo explicarlo. Claro. Y después que pasa eso, una confirmación tan rara, digamos, y tan buena, fue muy especial, fue muy especial. Y de ahí, bueno, se abrió la puerta. Después este mismo cliente me pregunta si me quiero ir a Estados Unidos a hacer una empresa con ellos, a crear toda la parte digital de una empresa. Y dije, vamos, démosle. Y nos fuimos para allá, estuvimos 5 años allá. ¿Y eso Bueno, fue, ustedes llegan a Chile? sí, ¿Cuánto tiempo pasa? o 2 años más o menos. 1 año y medio más o menos, que empecé a trabajar con ellos. Bueno, en el trabajo con ellos pasaron cosas bien locas, digamos. Porque yo me hice como amigo de esta persona que era el director creativo de esa empresa. Y en un momento ellos hay una empresa muy grande de Estados Unidos que se llama Accenture, que es una consultoría de Microsoft y cosas, es una empresa gigante. Ya. Y había una conferencia, y ellos le iban a ayudar a hacer una conferencia a este cliente. Y me dicen, ya, mira, nos gusta mucho tu trabajo, queremos que, obviamente yo siempre estudiando, siempre como dándolo todo, digamos. O sea, yo me quedaba de repente hasta las 2, 3 de la mañana estudiando, haciendo cosas, creando cuestiones para mejorar mi nivel. Y yo siempre de hecho ayer escuchaba un podcast de Jon Bellion, perdona que sea random, pero así soy yo. Por favor. Y decía una cosa que me llamó la atención y que lo incorporé, digamos. Crea como artista, pero produce como atleta. Entonces tiene que estar este lado olímpico, Sí. digamos, este lado de exigencia. Que no es como despertarse a las 4 AM y no tiene que ver con eso. pero que conlleva una disciplina. Es una disciplina olímpica, digamos. Claro. Como que bonita esa palabra, como ser olímpico. Y bueno, entonces estaba esta conferencia, me decían, ya, mira, tenemos que hacer todas estas piezas gráficas de motion, de animación, no sé qué, eran las pantallas gigantes. Eran 12.000 y tantos píxeles por 4.000 y tantos, una cuestión gigante. Mi computador no resistía a ese nivel, digamos. Y yo le digo, ¿sabes qué? Y como que dentro mío yo no sabía cómo cobrar esto. No tenía idea. Y le dije, oye, ¿cuánta plata tienen? ¿Cuál es el presupuesto? Se lo tiré así, ¿no? Me dijo $45.000. Y fue como, por dentro mío fue como, ¿qué? ¿Qué? Y obviamente le dije, ya, sí, claro. Como que me hice como el cool, ¿cachai? Ya, sí, claro. No, igual se manejan precios diferentes allá en Estados Unidos, puesto acá. No, o sea, aquí impensado en una conferencia de un diseñador le paguen $45.000. Entonces, totalmente impensado. Pero lo cuático es que fue que yo tuve como la iniciativa un poco, que fue como, yo creo que también fue debido en ese momento porque no sabía, y fue como una cosa como de humildad un poco. Como que si yo preguntaba como, oye, es que en verdad no sé cómo cobrarlo, ¿cuánto crees tú que tienen? Claro. Es como que eso no se hace, es como que generalmente es como, no, claro, yo me sé todas las respuestas y te voy a dar este presupuesto en un PDF. No, yo le dije así en un mensaje, ¿sí? Claro. Oye, ¿cuánto? Y ahí fue como, claro, y ahí, renové el computador, contraté a gente. Ahora, también ese precio era porque la conferencia era hace como en 3 semanas, entonces era como urgente. Y obviamente fue mucho trabajo. O sea, yo tengo un récord, de hecho, hablé con la Marce y le dije, mira, está este proyecto, necesito tiempo para encerrarme en la cueva y hacer lo posible, digamos. Y pucha, fue así, po. O sea, tuve un récord de trabajar creo que 38 horas seguidas en ese momento. De hecho, porque la Marce se fue a la playa en unos días, ¿Ya? y yo estaba solo y realmente ni comía. O sea, como que me hacía con palta y cerrado. que sí, literal, si no, no llegaba. Y dije, ya voy a descongelar un pollo y lo dejé en el horno. Era un día lunes. Y de repente empezó a salir mal olor así. Y un día jueves, tiré el pollo, hermano. Y estaba en el horno. Y era un gusano, era una asquerosa. Era lo más asqueroso que he visto. Gusanos comienza el pollo así. Un olor asqueroso. Fue tanto que me llevó a la oficina el olor. Bueno, para que cachis que no ni pescaba nada. Pero, claro, eso ya. Después de eso, ellos me ofrecieron irme para allá. Y después nos fuimos para allá. Después llegó el COVID.
Y cuando llegó el COVID, obviamente todo cambió. Y en ese momento, el área digital de esta empresa, que nosotros que armamos con el George, que era el vicepresidente de esa empresa, ¿Ya? salvó la compañía, digamos. Porque de ser, no sé, creo que eran 50, 60 empleados, un poco más, diría yo. Esta empresa era Elephant, ¿no? No, Echelon Design. Ah, ok. Y yo caché cuando empezó a llegar el COVID, que claro, siempre está este bichito de crear cosas, de emprender. Ya. Y al mismo tiempo, claro, creé un estudio de animación que se llama Elefante TV. Bueno, entonces estábamos en ese proceso de crear esta empresa digital, llega el COVID y de 60 empleados quedaron 6. Que era como el dueño, la esposa, el hijo, el vicepresidente y 2 más. Y yo. Ya. Y fue como, claro, la área digital salvó, o sea, no sé a qué nivel, digamos, pero claro. Y ahí este loco empezó a crear esto que subió, que era como una cosa de... ¿Cómo se llama? Una realidad virtual, no realidad virtual. Un meta... ¿Cómo se llama todo esto? ¿Un metaverso? Metaverso. No voy a olvidar, metaverso. Que igual no funcó tanto, digamos, fue muy difícil, pero da lo mismo. Y bueno, en ese... El que Meta se lanzó con todo. Se lanzó con todo, sí. Porque obviamente las interacciones humanas tenían que ser reemplazadas de alguna forma. Claro. Sí. Y bueno, pero la realidad es que después el COVID se fue y el ser humano quería volver a interactuar físicamente, así que todo se fue al carajo. Claro. Pero en ese momento, como todo era tan incierto, nuestro plan era comprarnos una motorhome allá y venirnos a Chile en motorhome. Ya. Porque en ese momento yo creo que todos nos replanteamos un poco la vida, como hicimos como esa reflexión de como qué estoy haciendo, Sí, para dónde voy, qué es lo más importante. Tuvimos tiempo para pensar. Sí. Y claro, y en eso no se pudo, no pudimos hacer ese plan, digamos, porque estaba la frontera cerrada. Entonces lo que hicimos fue arrendar una motorhome y no viajar por Estados Unidos como 2 meses. Y ahí obviamente que me desligué de ello. O sea, yo no podía trabajar al mismo nivel, hay más exigencia haciendo esto, digamos. Pero sentíamos que era importante para la familia, hasta el día de hoy nos alegra mucho haber tomado esa decisión. ¿Y ustedes dónde estaban viviendo exactamente? En Alpharetta, en Atlanta. Sí, un poquito más al norte de Atlanta. Ya, eso. Y bueno, y ahí en ese momento, después volvimos a Chile y ya, pues empezamos de nuevo. Y ahí donde yo tenía esta empresa Elefante TV, que este estudio de animación, que yo le di generosamente la parte a un socio, un uruguayo, y a otro uruguayo también que me presentó este mismo. Entonces era 1/3 cada uno. Ya. Y en un momento ellos decidieron que yo no podía seguir estando en la empresa. Ya. Me echaron. Ya. Definitivamente. ¿Y eso fue... ¿Cuánto tiempo pasó desde que...? Como un año después que llegó a Chile. Ya. Y obviamente igual seguía con algunos clientes en mi bola 3D, en mis animaciones. Pero claro, o sea, yo los invité a participar, yo creé la empresa, creé la idea, hice todo el concepto y ellos me sacan. Hasta el día de hoy existe así, Elefante.tv. Pues. Pero ese emprendimiento como tal se quedó estancado. La verdad no siguió creciendo tanto. Siguen haciendo trabajo hasta el día de hoy, pero podría haber sido mucho más grande. Ya. Y en ese momento dije, ya bueno, entonces tengo que reinventarme. ¿Siguen enfocándose en diseño 3D o...? En el Elefante TV es 2D, es animación 2D. Ah, Sí, es animación más tradicional, claro. Sí. Ya, perfecto. De ahí donde creé una empresa que se llama Majestic, que ya me volví totalmente canuto en todas las cosas. Claro. Mi password es canuto, mi red wifi es canuta, todo es canuto. Y ahí Así lo que querí, ¿no? Claro, exacto. Y Majestic tiene un nombre 3 en vez de la E por la Trinidad, etc. Y bueno, hice esta empresa 3D. Que conecta 3D, Trinidad, todo conectado. Claro, todo ahí conceptualizado. Claro. Y ocupando clientes que tenía antes y ocupando LinkedIn. Y por primera vez empecé como a ocupar las redes sociales. Dije, ya tengo que hacer algo. No me gusta Instagram, no tengo. Me carga TikTok. De hecho, los clientes nunca van a estar ahí. En esta área, digamos. Y LinkedIn. Y me metí a LinkedIn y me metí a cachar cómo se hacerlo en LinkedIn. Y empecé como a ser más intencional. Y realmente empecé a entender cómo funcionaba un poco y empecé a agarrar nuevos clientes y hice esta empresa. Estaba orando y sentí a Dios como, a ver, tú tenés una vida que es buena. No son millonarios ni nada, Claro. pero es una vida buena, tranquila, que tú puedes vivir creando cosas, que es muy entretenido vivir creando cosas. Que lo conecta también con que Dios es la intención de nosotros. Yo creo que Dios quiere que todos creemos cosas. Por eso que los niños son tan creativos, porque están conectados con la imagen de Dios más directa.
Y bueno, ¿y por qué tú no lo enseñas? ¿Por qué tú no esparces esto? ¿Por qué es solo para ti, digamos? Ser una voz un poco Claro, en el área en que está. exacto. Y ayuda, Claro. sirve como yo, sirve. Ya, pues. Y empecé como a hacer videos y a enseñar cómo hacerlo, digamos, o cómo creía yo que se podía hacer, porque en verdad no tengo las respuestas, pero como mi experiencia un poco. Y bueno, ahí empezamos también a trabajar y creamos la comunidad en Legal School. Y la realidad es que ahí me di cuenta que hay un mundo afuera completamente perdido, weón. Como, ok, ¿qué estás haciendo? No, eso. No. Perdón, que mi perro está rompiendo la alfombra. Y me di cuenta que hay todo un mundo de personas que son muy talentosas, pero que no pueden vivir de crear cosas. Claro. Y que en el marketplace, en el mercado, es muy necesario la creatividad. O sea, los productos se venden desde la creatividad, no se venden desde una cosa racional, de decirte, cámara 12 megapíxeles, no. O sea, el producto tiene que hacerte sentir algo. Sí. Y bueno, y claro, empecé a cachar que hay un mundo completo de personas que podrían vivir de esto muy fácil. Claro. Porque la realidad es que para que una persona pueda vivir bien, digamos, necesitas entre $5.000 y $10.000 mensuales. Con esas lucas tú puedes vivir bien, en cualquier parte del mundo. Sobre todo en países incluso en países con $2.000, $3.000 puedes vivir bien. Sí. Y eso en el mercado, y sobre todo con la animación 3D, es muy posible, digamos. Porque una pieza de animación 3D le ayuda a productos que son mucho más complejos, ayuda a vender. Y son productos de, no sé, productos que cuestan $20.000, $100.000, $200.000. Y si tú ayudas a vender un producto, ya tenés toda la inversión como hecha, digamos. Sí. Porque una animación en el mercado vale desde, no sé, 3.000, 5.000 hasta 80.000. Una animación de 1 minuto y medio. Depende ahí del contexto, de tu relación, del cliente. Entonces es muy posible, es muy posible. Y lo único que hay que hacer es que hay que atreverse como a salir. Como a entender el mercado y la necesidad del mercado. Que lo más curioso es que para ser más útil en el mercado tenés que ser menos tú. ¿Cómo así? Como que tú no importas nada. Como que lo que te pase, lo que piensas, lo que sientes es totalmente irrelevante. En general. Como papá. El hacer papá es la expresión del servicio más literal. Claro. O sea, salir de ti. Sí, pues. Estar al servicio de otro. Y mientras tú más estás al servicio de otro, estás solucionando ese problema del otro. Y mientras más problemas soluciones, más ingresos va a haber. Claro. Y al final es loco porque es un poco ese choque que tienen muchos artistas a cómo monetizo un poco lo que hago. ¿Cachai? Cómo lo llevo a que sea rentable para mí a nivel familiar, a nivel personal, Sí, po. todo. Y el arte de por sí es muy de adentro. Sí, po. Es muy expresión. Entonces cuesta sacar un poco esa necesidad de expresión de, ya sabes que ahora necesito expresar un poco lo que el cliente necesita, ¿cachai? O sea, si tú ves, por ejemplo, en la música, los productores más bacanes, los más grandes, siempre están al servicio del artista. Claro. No están imponiendo su punto de vista al artista. O sea, quieren sacar la máxima expresión de ese artista, digamos. Sí. Entonces, en el mercado es lo mismo. Lo que tú piensas, lo que tú sientes es totalmente irrelevante. No tiene ninguna relevancia. Sí. Así, por ejemplo, no sé, muchos artistas que dicen como, o creadores, que quieren vender un producto, quieren hacer una animación o algo, y dicen, no, pero es que esta cosa es fea, no sé qué. ¿De acuerdo a qué? Si la persona, digamos, que te está contratando o que necesita solucionar un problema, ha estado 20 años en ese mercado. Claro. Esa persona sabe exactamente lo que va a funcionar en el mercado. Tú puedes proponerle el área creativa y puedes hacer la ejecución de producción desde el gusto, por ejemplo. Tú puedes tener un gusto de ciertas cosas, que ahí es donde el arte llega, ¿no? Que es la diferencia entre la inteligencia artificial y el arte. La inteligencia artificial produce, pero el arte sabe cuándo parar. Claro. Entonces, desde ahí tú tienes que estar al servicio del otro y hacer preguntas y guardarte tus opiniones. Mientras uno más pregunta, más información tiene y mejor puede hacer el trabajo porque estás al servicio del otro. Pero, por ejemplo, pasa mucho que
Mira, la típica. Las personas se van a ofrecer al mercado. Y yo, por ejemplo, yo quiero que tú seas mi cliente. Y yo me voy a ofrecer a ti al mercado. Y yo digo, no, mira, yo soy Pedro, tengo una agencia 3D, que teníamos 5 años en el mercado y hacemos esto y hacemos esto otro. Y te hablo de mí. A ti te interesa un pepino. Sí, po. En cambio, si te digo, oye, Nacho, ¿cómo estás? Oye, te hago una pregunta, ¿qué problemas has tenido hoy? ¿Qué cosas tenés que solucionar? ¿Por qué? ¿En qué estás ahí? Y tú me dices a mí, no, mira, ¿sabes qué? Tengo que solucionar, hacer contenido. Necesito hacer contenido porque necesito salir. Ay, ¿cómo lo estás haciendo ahora? Hacer contenido. No, mira, esto en verdad no tengo tiempo, no sé qué. La conversación es otra. Sí. ¿Por qué? Porque yo voy a ver si te puedo ayudar primero. Y si te puedo ayudar, hacemos un match. Si no te puedo ayudar, a lo mejor te delego a alguien que te pueda ayudar. ¿Cachai? Sí. Entonces, como que eso es a grandes rasgos, es como estar al servicio, es salir de ti, de tu perspectiva y ser empático por lo que el otro está viviendo. Y eso en el mercado es lo mismo, es exactamente lo mismo. Yo creo que tiene mucho que ver con la humildad y el orgullo. Yo creo que esas dos como polos están siempre presentes sobre todo en personas que son más sensibles. ¿Por qué? Porque la realidad es que el tú querer demostrarle algo a alguien tiene que ver con mucho no saber quién eres. Exacto. Y al tú tener dudas de lo que tú eres, te validas por lo que haces. Entonces, si alguien toca lo que hace o si alguien critica lo que hace, te está criticando a ti. Que o sea que no es real, digamos. Tú haces una extensión de algo que hiciste en ese momento, ¿no? Es como un periodo de tiempo, espacio específico que se produce en algo que tú en 5 años más, con ese mismo tiempo y espacio, vas a producir otra cosa, digamos. O sea, el producto va cambiando de acuerdo a cómo tú estás, o lo que tú haces va cambiando de acuerdo a tu crecimiento o caída, digamos. Pero la realidad es que no eres tú. Es solamente una extensión de lo que hiciste en ese momento. Creo que ese punto es clave, porque al final es entender realmente cuál es tu valor personal como ser humano, ¿cachai? Entender de qué forma tú puedes expresar Exacto. a través de diferentes ramas, pero no hay una etiqueta específica que a ti que te identifique, porque al final también es una limitante. O sea, Sí. yo soy esto y de esta forma yo trabajo y esta forma es mi identidad. No, Y es terrible. si no quieres trabajar conmigo, Terrible. ¿cachai? Yo creo que ese es el punto más terrible. A mí me ha tocado contratar varias personas en mi vida. Han contratado docenas de personas he contratado. Y el peor tipo es ese. El que te dice, no, es que yo trabajo de esta manera. Po. Claro. Es que yo lo hago así, pues. No, pues es que... Es como, ¿qué onda? ¿Qué estoy hablando? Estamos al servicio de algo. Como que la flexibilidad es mega importante. Es como... Claro. Ser flexible. O sea, por favor, si es como que... Aquí venimos a solucionar un problema. Y creo que eso es lo más importante de los creativos que entiendan. Como, mientras más grande el problema... ¿Qué pasa, Buki? Buki-chin. Mientras más grande el problema, más es la recompensa. Pero mientras más grande el problema, menos tú tienes que haber en la solución. O sea, tú tenés que delegarte completamente. Es como la analogía muy bonita de la trompeta. La trompeta, porque yo creo, mi creencia es que toda creatividad viene de Dios. Que nosotros no somos como creativos como por esencia. Somos creativos por esencia, pero porque Dios lo pone ahí. ¿Cachai? Por ejemplo, la trompeta. La trompeta sin el trompetista es un metal. La trompeta necesita al trompetista para ejecutar su función. Pero en el momento en que la trompeta crea que toca por sí sola, la cuestión se va al carajo. No tiene ningún poder para tocarse por sí sola, digamos. Y yo creo que nosotros somos iguales. Yo creo que nosotros, en el momento en que nosotros creemos que no necesitamos a Dios o no necesitamos como las ideas que vienen de Él, y dejamos de ser instrumento y creemos que lo hacemos por nuestra propia... por nuestros propios talentos, es el momento en que empezamos a anidar ese orgullo. Empezamos a anidar de a poquito y empezamos como a creer que lo estamos haciendo por nuestras capacidades. Claro. Y entonces cuando nosotros empezamos como a anidar ese orgullo, empezamos a tener esos frutos de mi manera, a mi forma, lo que yo hago me identifica.
Y empezamos a creer que lo hacemos por nuestra capacidad. Claro. Y eso, yo creo que eso es como un tipo de esclavitud un poco. Porque estáis como esclavizados a la percepción que los demás tienen de ti o la percepción que tú tienes de ti y no la percepción que Dios tiene de ti. Y es súper frágil. Y es, claro. Súper frágil. Y al final, creo que es clave entender la importancia de la creatividad que está conectada directamente al encontrar soluciones. Exacto. Y la creatividad en sí se aplica en la vida en general. Uh-huh. O sea, no solamente en el arte, no solamente en lo tangible, sino en cómo logro que efectivamente solucionar este problema en mi familia. Exacto. ¿Cómo le hablo a mi hijo? ¿Cómo le hablo a mi hijo? ¿Cómo interactúo con él? O de qué forma genero un lazo también con las personas, ¿cachai? Entonces todo tiene que ver un poco con aplicar soluciones dentro de mi vida, ¿cachai? Exacto. Y entendiendo un poquito de ese trasfondo de la creatividad, ¿cachai? Empezamos a verlo trascender un poco al tú, ¿cachai? Exacto. Sí. Buenísimo. Sí, es increíble porque te doy mucha razón en eso. Se traduce en todos los ámbitos de la vida, en todas las capas en los que nos movemos. O sea, es increíble porque se me vino a la mente esta imagen del papá que llega así a cenar. Yo voy a cenar. ¿Entiendes? Entonces llega a probar la cena. Come, después ve la tele, hace una cerveza y se va a acostar. ¿Qué pasa ahí? Esa persona está como un poco... Su necesidad está por encima de los demás. Claro. En cambio, la otra figura es como el papá que conoce a los hijos. Entonces, como los conoce, sabe que tiene que hablarle distinto a cada uno. Y sabe que con uno va a funcionar una cosa, sabe que con otro va a funcionar otra cosa. Y la creatividad es bacana ahí, porque tenéis que volver como... Y de hecho, yo creo que por eso que todos somos creativos. Claro. Porque todos solucionamos problemas constantemente, solamente que no somos conscientes de eso. Entonces, lo bacán es que, claro, tenéis toda la razón, o sea, la creatividad se usa en todos los ámbitos de la vida, solamente que no somos conscientes. No paramos a reflexionar. Claro. Y ese es un problema grave, lo que decís tú, cuando tú tienes esa percepción de tu manera, a tu forma, te alejáis mucho y tu valor en el mercado baja un montón. Claro. Es muy desagradable, o sea, estar con una persona que cree que sabe la respuesta. Sí, totalmente. Oye, y hablemos un poquito sobre lo que estáis trabajando hoy día en Skool. ¿Cómo ha sido un poco esa experiencia de empezar a generar tu comunidad, empezar a ver un poco esa área de servicio dentro de tu área? Sí, pues. Bueno, mi empresa, mi estudio 3D, sigue creciendo y sigue estando ahí, porque yo creo que nunca lo voy a dejar de hacer, porque si no, no voy a tener la validez y el update necesario para alimentar a la comunidad, porque alguien que no está activo en el mercado no creo que pueda tener una comunidad, la partida. Claro. Y segundo, bueno, el desafío es que como una comunidad en inglés, todo mi trabajo en inglés y todo lo hago en inglés, también para que se abra un poco al mundo. Y la realidad es que siento que fue un desafío intenso en un principio, pero que cuando ya tienes un poco más claro el panorama es cosa como de alimentar y regar la plantita. Y crear un sistema en el cual te permite a ti como hacerlo en tu vida y crear y ayudar. Porque la realidad es que eso es como la expresión máxima del servicio. Porque tú estás ahí constantemente ayudando a alguien. O sea, la ayuda es real. Uno a uno o en grupo. Y como las ideas son repetitivas, porque como llega gente nueva, es como que llega gente nueva, se alimenta de esto, tiene fruto y se va. Así funciona. Entonces llega otra gente nueva, se alimenta de esto, cambia su mente, tiene conceptos, eleva su marca, hace toda esta estrategia y después toma rumbo. Y me ha pasado de personas que de nada a tener $15,000 en 3 semanas, 4 semanas, personas que ahora tienen ingresos de entre $5,000 y $7,000 mensuales y pueden vivir bien con eso. Pueden cambiar a su hijo a otro colegio si quieren, se pueden cambiar de ciudad, o sea, los recursos, digamos, te permite flexibilidad. Y yo siempre les digo a los cabros que tenemos las llamadas una vez a la semana, y ahora creo que lo voy a aumentar un poquito, pero la realidad es que la meta es
Porque el redeem, el concepto de redeem es comprar de vuelta. ¿Comprar de vuelta qué? Claro. Tu tiempo. Y yo siempre les digo, lo más valioso es tu tiempo. Entonces, la meta de esto es volver a tener tiempo. Bueno. Y esa es la meta. Ahora, ¿necesitáis recursos para tener tiempo? Claro. ¿O necesitáis cobrar mejor? Claro. ¿Por qué? Porque si yo cobro mejor y hago el mismo trabajo, porque tuve un trabajo me demoré 10 días en hacerlo. Y antes lo cobraba en $5,000 y ahora lo cobro en 15. Solamente diciendo el número. Sí, claro. Es un cambio de mentalidad, no tiene que ver con el producto, tiene que ver con cómo tú lo percibes. Sí. Porque al momento de negociar, a lo mejor no vaya a tener 10 clientes al año, vaya a tener 4. Pero esos 4 clientes son $60,000. Uh-huh. En vez de esos 10 clientes de 5,000. Que va a estar caos y va a ser un caos. Y todo tiene que ver con... También tiene que ver con que el posicionamiento de lo que tú cobras también es parte de tu marca. Sí. Sí. No, totalmente. ¿Cómo has visto un poco, cuánto tiempo llevas con Skool? Llevo como 1 año y 3 meses. Yeah. ¿Y has visto avances significativos en ciertas personas? O sea, tenemos como entre 40 y 50 casos de estudio de gente que ha ganado, digamos. Por ejemplo, y aquí voy con ha ganado, porque eso también es subjetivo, digamos. Para una persona ganar puede ser, como te decía, generar $15,000 en 3 semanas que me permiten no ser empleado y tener mi propio estudio. Pero también para otra persona ganar es tener una reunión. Tener una reunión, tu primera reunión. Claro. Porque llegan personas de todo el ámbito, espectro, digamos, de la vida, ¿cachai? Y lo más interesante es que uno tiene que entender al otro desde dónde está para poder ayudarlo. Y otras personas están aquí y otras personas están aquí. Y como te decía, para una persona ganar puede ser tener la primera reunión con un cliente. Claro. Por ejemplo, tengo una persona que es de California, Diego, que él, muy tímido, extremadamente tímido, pero muy como sincero. Y por ejemplo, él salió de su como caparazón, digamos, lleva como 3, 4 meses, y ahora, por ejemplo, bueno, tuvo su primera reunión con un cliente, etcétera, y ahora va a ir a una convención, a una conferencia. Ya. Y ahora está entrevistando gente y hace contenido, ¿cachai? Entonces como que al final como que floreció. Un desarrollo ahí. Exacto. Pero no necesariamente se traduce como a Lucas, Claro. que no ha tenido como un ingreso, digamos, importante, pero su vida está floreciendo, Sí, ¿cachai? Y eso es hermoso verlo, como presenciar esos cambios que tienen solo que ver con estar acompañado, tienen solo que ver con que... Y por ejemplo, yo siempre pongo ejemplos de Jesús, siempre estoy orando, porque independiente que es como una comunidad secular, no sé si eso existe, digamos, pero... ¿Qué es secular, Pedro? No, pero independiente que es como no es una comunidad como cristiana, Claro. y en la realidad y la sinceridad que me da lo mismo. Dios está presente y Jesús está presente en todo. Claro. Y cuando yo les hablo de eso, yo les digo, mira, yo soy cristiano, yo creo en esto, así, y siempre pongo ejemplos y cosas, y me doy cuenta de que hay personas que realmente necesitan escuchar eso. Claro. Entonces, más que una cosa de frutos como económicos, te voy a hacer ganar $10,000 en 4 semanas, es una cosa de desarrollo. Porque mientras tú florezcas y mientras tu desarrollo aumenta, indiscutiblemente van a haber frutos. Para personas van a haber frutos relacionales, para otras personas van a haber frutos económicos, pero los frutos son variados y es muy hermoso ver eso. Ver que solamente con una cosa tan pequeña que tú haces, personas pueden como cambiar su perspectiva y decir, qué bacán. Porque no estoy diciendo que tengo todas las respuestas, no es así, o sea, yo de hecho les digo, Claro. aquí la premisa es que nadie tiene idea de lo que hace. Siempre les digo, la real premisa es que nadie tiene idea de lo que hace. Si alguien te dice, yo sé lo que estoy haciendo, está mintiendo, porque normalmente no está haciendo. Lo único que uno puede hacer es como hacer, y ver qué resulta y ver qué no. Y lo que resulta, hacer más de eso. Y lo que no resulta, aprender de eso. Tú estás en LinkedIn como Life Designer. Life designer, sí. Tiene que ver con eso. Exactamente, que uno puede diseñar su vida. Y para diseñar tu vida necesitáis tiempo. Claro. Por ejemplo, no sé, me pasa a mí que
una hora más, yo voy a ir a jugar tenis, por ejemplo. Entreno tenis 3 veces a la semana. Ayer fuimos a, no sé, yo me tomo un café con la Marce todos los días en la mañana. Almorzamos juntos, vamos a buscar al niño al colegio. Si un día queremos ir a, no sé, al campo, vamos. Puedes diseñar tu vida, tú puedes diseñar tu vida. Y tú puedes diseñar tu vida si estás consciente de qué quiero de mi vida primero. Y porque la realidad es que cuando uno va en la inercia y lo más fácil es como ya, voy a ser empleado, voy a trabajar por el sueño de alguien más, pero también voy a tener una ruta clara. Entonces un project manager o alguien me va a decir, ya, mira, tienes que hacer esto esta semana. Me salvé, entonces ya sé lo que tengo que hacer. Pero estáis como diseñando tu vida en base al sueño de alguien más, po. Que no digo que esté mal, para muchas personas puede estar bien, digamos. Es una opción. Es una opción, digamos, claro. Pero la realidad es que si está tu tiempo comprometido o está tu espíritu igual, digamos, comprometido en esa área, por ejemplo, que no tengas tiempo para tu hijo, que no tengáis tiempo para tú desarrollarte a ti, no sé, para hacer ejercicio, para leer, para orar, para cosas, si estás inmerso en una máquina que no te suelta, digamos, pucha, hay formas de replantearse. Claro. Sí, totalmente. Al final es como logramos vivir una vida sana. Exacto. Sana a nivel emocional, sana a nivel de física. Exactamente. Y lograr esa estrategia personal, ¿sabes? Que para cada uno es diferente. Exacto. Cada uno tiene realidades diferentes. Es entender cuál es el objetivo personal en ese sentido y cómo llevarlo a cabo y qué necesito para eso. Y al final, sigue siendo un tema de repente tabú hablar dentro del ambiente artístico. Tengo que monetizar, tengo que rentabilizar, tengo que vivir. Claro. ¿Sabes? Sí, yo creo sinceramente que si tu arte, porque de hecho la palabra arte ya me complica, es como Sí. raro, no sé. Pero si lo que haces tú como de creativo no tiene igual lo que voy a decir es brigio, pero no tiene como una utilidad, yo siento que es puro ego. Como que si lo que tú haces no tiene una utilidad, y una utilidad puede ser, por ejemplo, que alguien escuche lo que hace o vea lo que hace y se sienta bien. Claro. Eso puede ser una utilidad, digamos. De hecho, yo creo que los músicos en este caso más como influyentes, que influyen más en la cultura, son los más sinceros, digamos. Obviamente hay casos de marketing y cosas involucradas, pero los que perduran en el tiempo son los que pudieron encontrar un equilibrio entre no me importa lo que digan los demás de mí, voy a ser completamente sincero, porque esa sinceridad le va a llegar a alguien en su intimidad. Claro. Y ahí se crea una conexión con ese artista. Y tú dices, me está hablando a mí. Vive lo que yo vivo. Se atreve a decir lo que yo no me atrevo a decir. Y de ahí me agarro a esta persona. Esa es una utilidad. Pero si tu arte o lo que tú creas no tiene ninguna utilidad, creo que es puro ego. Sí, totalmente. Y no vacío. No tiene... Y también puede ser una utilidad en el mercado también. Sí, yo creo que es clave eso de lograr un poco ese equilibrio entre ya estoy siendo totalmente sincero con lo que hago, pero necesito vivir. Claro. Necesito... Es que ahí es donde viene la estrategia olímpica. Claro. Porque cualquier persona que haga cualquier cosa, pero si la hace muchas veces, va a tener un resultado. O sea, por ejemplo, no sé, si tú haces música y tú estás pensando que tenés que hacer la canción perfecta para publicarla, primero que nada estás pensando que controlar la cultura. La cultura no podéis controlarla. Eso es lo que menos podéis controlar. De repente tú haces una canción o alguien hace una canción y no es relevante en ese momento y en 10 años más es relevante. Claro. Que la pieza es increíble y en ese momento nadie la entendió y nadie fue mala. Entonces la cultura no puedes controlarla. Pero cuando tú tenías una mirada olímpica de la creatividad, tú no publicas una canción cada 2 meses, 3 meses. Tú publicas una canción a la semana. Y veis cómo funciona, digamos. Y ahí te vais acomodando. Por eso yo digo que nadie tiene idea de lo que hace. Y esa es una idea base. Sí. Tú no tienes idea. Sí. Y al final, volviendo un poco,
conocerte, Ujú. saber quién eres, Ujú. tener una identidad sólida Sí. que trasciende lo que haces Sí. y tomar un poco el sartén por el mango de estas son las cosas que tengo en mis manos, Claro. que tienen que ver con habilidades, que tienen que ver Claro. con talentos. Ujú. ¿Cómo hago? Si es que es mi visión o mi objetivo, ¿cachai? Dedicarme a esto y hacerlo de una manera como constante Ujú. para que me dé el tiempo necesario Ujú. para las cosas que me gustan Ujú. y me ayude también económicamente. O sea, si buscas un poco esa estrategia, creo que es clave para poder dedicarte a esto. O sea, Sí, po. Y yo creo que atributos, el ser como independiente, está muy conectado con los atributos del espíritu. Paciencia, mansedumbre. claro, ¿Por qué? Porque es la realidad. O sea, van a haber tiempos difíciles, sobre todo en el inicio, es muy difícil. Requiere mucha fe, hay que tener mucha fe. Y son frutos que tenéis que buscarlos, po. Son frutos que tienen que estar, si no, no va a funcionar. Si eres alguien impaciente o que no tiene fe o que no cree en lo que está haciendo, no va a funcionar. Sincero, sencillamente, no te va a funcionar. de ahí viene la importancia de la resiliencia. O sea, al final no es algo inmediato, Claro. es algo que también estar abierto a que va cambiando. O sea, Ujú. no puedes morir con una estrategia toda la vida. ¿Cachai? No, Imposible. no. Necesitáis ir adaptándote, Sí. ir viendo también hacia dónde va. Y también, yo creo que lo has mencionado harto, ¿cuál es, cuál es qué es lo que me mueve? ¿Cuál es mi esencia? Claro. ¿Qué es lo que hay a nivel espiritual también? Claro. O sea, ¿dónde está mi identidad? Tiene mucho que ver con qué es lo que vibra internamente. ¿Cachai? Exactamente. Y lo que hace que efectivamente me levante y siga intentando y siga intentando. Ujú. Y si trasciende a nosotros, es mucho más relevante. ¿Cachai? Exactamente. Claro, y entender que sin humildad tampoco no se puede. Porque, claro, porque todo cambia, po. Como tú mencionas, todo cambia y todo es flexible y uno tiene que estar adaptándose. Y la forma de cómo adaptar es a través de la humildad. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar dispuesto a que la gente te diga que no lo estás haciendo bien. Claro, tienes que estar dispuesto a que tu esposa o alguien que te conoce bien te diga como, oye, estoy dando jugo. O esto no es así. Y salir de ti y no decir como, ay, ¿por qué me está diciendo esto? No sé qué. O no pensar, oh, la estoy embarrando, soy lo peor. Porque también es una mentira. Pero cuando tú tenías ese concepto súper claro, tú decís, ah, claro, este es mi punto ciego. Estoy dando jugo acá. Hay que reajustar esto. Claro. Y desde ahí, puedes avanzar, po. Si no, no se puede. Sí. Pasa mucho que personas que les dais un feedback o les decís como lo que estás haciendo no está bien. Oh, no está bien lo que estás haciendo. Oh, madura, hermano. Sí, tiene que ir con un proceso de madurez. Claro, así como, ¿qué onda? Así. Y esto no te valía. O sea, No te valía nada. lo que haces no es lo que... A todos se les va a olvidar. Sí, sí, totalmente. Oye, amigo, ¿y cómo has visto la irrupción de la IA dentro de tu trabajo? Sí, mucha gente está muy asustada. Sí. Hay mucho susto, mucho miedo, sobre todo en el área 3D, en el área de la... Y yo creo que sí, yo creo que va a reemplazar a muchos trabajos. Claro. Los va a reemplazar. Las áreas mecánicas, más técnicas. Que tiene un poco que ver con lo que hablamos de la flexibilidad. Sí, porque al final exacto. Sí. son tecnologías que vienen para quedarse. Hoy día tenéis modelos como Citans o Sí, Midjourney, son los mismos de Veo o Echo de Google, ¿cachai? Sí, po. Pero es un amplificador, yo creo. Yo, así lo veo yo. Ujú. Por ejemplo, me pasó que un cliente bueno, me pasó un guión agiladísimo, muy complejo. Y al principio uno lo hacía con stock footage. Uno lo hacía y lo mezclaba con diseño y 3D y todo. Pero con la IA, yo le digo, mándame lo que queráis al cliente. Todo lo que queráis se puede hacer ahora. Entonces, mándame lo que queráis. Y me manda unos guiones así agilados.
Y yo ocupo la IA mucho para solucionar ese problema que ese Claro. cliente tiene. Y la realidad es que como herramienta es increíble. Entonces, lo técnico, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que más va a reemplazar más rápido es los abogados. Yo creo que los abogados van a dejar de existir en un par de años, así. O sea, yo creo que todo lo que tiene un input y un output Sí, sí. tiene... Que en el fondo es muy técnico los abogados, ¿no? Es como algo técnico. Igual hay creatividad ahí y van a haber personas que tienen que liderar esos grupos. Claro. Sí, siempre va a estar el humano ahí. Pero las cosas que son más técnicas, por ejemplo el modelado 3D, yo creo que probablemente va a ser reemplazado. Ahora, como te decía anteriormente, la IA fabrica. La persona, o en este caso el humano y el arte, sabe cuándo parar. Y saber cuándo parar es fundamental. Porque el gusto tiene que ver con eso, ¿no? El buen gusto tiene que ser hasta ahí no va. Too much. Sí. Y... Como lo que hace un productor normalmente, es quitar cosas. Exacto. Y la IA no edita mucho. Claro. La IA hace nomás. La IA hace. Entonces, claro, tiene que haber un humano detrás siempre. Ahora, ¿va a ser más fácil crear cosas? Sí, obvio. ¿Sí? Y yo creo que incluso el craftsmanship es como la cosa que uno hace más artesanalmente o manualmente, va a tener un valor agregado para las marcas, porque la IA va a ser tan generativa, digamos, y uno mismo lo está viendo ahora, que se ven todos iguales, como que todos los contenidos en IA se ve de una forma. Entonces, claro, es más fácil producir algo, pero también es más fácil ser como cualquier persona, o sea, como cualquier marca, y no tener ninguna diferencia. Entonces las marcas, yo creo que también van a encontrarle una diferenciación justamente a la creatividad de autor. Claro. Y al final eso es innato, porque no es cerrarte un poco a yo lo hago de tal forma, Claro. pero por más de que tú hagas Ujú. y crees, va a tener tu sello igual. Exactamente. Y por eso que es importante verlo de manera olímpica. Por eso que es importante las repeticiones. Porque tú dominas un estilo o eres maestro de algo cuando lo haces miles de veces. Claro. No hay otra forma, ¿no? Entonces la pirámide es muy interesante porque la pirámide que en este caso yo le enseño a los cabros en la comunidad es... Primero están las commodities. Las commodities son software, habilidades técnicas. Y cuando tú, por ejemplo, mezclas la suscripción de un software con una habilidad de diseño, por ejemplo, tú tienes un servicio, que es la segunda capa de esta pirámide. Ya, tú tienes un servicio y ese servicio obviamente tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Y de que no podéis producir tanto en un tiempo determinado, o sea, tenéis un límite de producción. Claro. Pero cuando tú combinas muchos servicios, tienes la expertise, ser un experto en algo. Y ahí es donde obviamente hay otros rangos de lucas, de clientes, de cultura. Cuando uno es experto en algo, eres como de los 10 mejores de algo, tiende a haber otra categoría. Pero después de experto, que se va cerrando como hacia arriba, después de experto viene el autor. ¿Por qué? Porque el autor tiene que ver que yo hago algo tan específico, es tan específico lo que hago, que para acceder a eso tengo que acceder a través de mí. De ninguna otra forma. Tú para escuchar una canción de Michael Jackson solamente tienes que escuchar a Michael Jackson. Claro. Tú para acceder a un cuadro de Picasso tienes que solamente acceder a Picasso, porque es el autor de eso. O sea, no hay otra vía, digamos. ¿Cachai? Está súper bueno. ¿Cachai? ¿Y qué pasa? La autoría de las cosas es más escalable. ¿Por qué? Porque el commodity, lo de abajo, o sea, por ejemplo, tú puedes crear un software. Ya, tienes que pagar por un software. Si llega un software que es igual a ti, más barato, alguien se va a ir para allá. Claro. En el servicio, si alguien que tiene un servicio igual al tuyo y es más barato, también lo va a tomar, ¿no? En la expertise, el experto no tanto, porque el experto tiene que ver con que un poco nadie lo va a hacer como tú. Si tú llevas 20 años haciendo algo, tendría que alguien de 20 años haciendo algo competir contigo, digamos. Entonces es más difícil. Entonces tenía otra categoría. Pero el autor, nadie no puede acceder a eso sino a través de este tipo. Claro. Entonces como que es infinitamente escalable. Ajá. No, qué bonito verlo como... Es el paso que viene después de la expertise. Exactamente. ¿Está ahí? O sea, hay un proceso que tienes que ir. Claro. Por ejemplo, en el caso de las animaciones, empezáis con la habilidad, empezáis con un software, después hacer un servicio, después tener la expertise como de los estudios más
grande de acuerdo a un nicho específico. Y lo que yo enseño a los creativos también es como escoger un nicho. Escoge a quién sirves. Tú no puedes servir a todo el mundo. Claro, es una comprensión más amplia que un poco... Pero después, ¿qué pasa si yo creo una serie de Netflix? O si yo creo un videojuego, o si yo creo un... Soy autor, po. Y esa autoría, o sea, nadie puede jugar ese videojuego o puede ver esa serie si no es a través de mí, po. Claro. ¿Cachai? No, tú no. Sí. Y claro, llegar ahí ya igual es más complejo, es más riesgoso, obviamente. Tenéis que tener otra forma de ver la vida. Sí. ¿Y sientes que has llegado un poco a ese punto de autoría? No, yo no soy autor de nada de esto. No has creado nada así como O propio. sea, tengo una... que también, bueno, yo como te contaba antes hacía música y tengo como una... Estoy emprendiendo en algo desde ahí, que lo voy a concretar en un par de meses. Y eso va a ser como algo de autoría. Pero en cuanto como a lo mejor puede ser que la autoría que tengo ahora es la empresa, por ejemplo, que nadie puede llegar a esa empresa si no a través de mí. Claro. Pero esa empresa también compite desde un lado del servicio y de la expertise. Claro. Tampoco es tanta autoría. Pero claro, no tengo ese horizonte en este momento. O sea, con eso que te digo yo, sí. Con ese proyecto musical, sí. Pero con mi área como de animaciones 3D, no. Y tampoco no lo busco. No. Porque igual, por ejemplo, crear una serie, por ejemplo, animada o algo así, es mucho trabajo. Es un trabajo que en este momento no quiero hacerlo y no me interesa. Pero es harto trabajo. Bueno. Y tú mencionabas también que estuviste haciendo música también. Sí. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo crees que de repente esas... Porque soy un creyente de que las diferentes áreas de tu vida van creando un poco... Convergen y van generando un poco esa identidad de lo que tú haces, sí. O sea, de lo que tú creas. Sí, muy curioso porque yo estudié ingeniería y después estudié cine, pero ahora trabajo con ingenieros también, en mi pega 3D. Bueno. Pero también la música la llevé al lado de la edición, o sea, yo edito muy buenos videos porque tengo un concepto de ritmo o de música, ¿cachai? Y eso es vigio, o sea, yo escojo la música, después edito el video. Porque a mí me tiene que guiar la música para saber qué onda le voy a dar a la edición. Claro, sí, totalmente. Yo creo que eso es clave, porque vas identificando ciertas cosas que has vivido, incluso la experiencia. La misma experiencia van forjando un poco esta personalidad propia, pero exactamente. También tus propias habilidades, vas conectando, creatividad tiene mucho de conectar áreas diferentes entre sí, entonces va logrando un poco ese sello personal. Por eso mismo, y toda la razón, por eso mismo que yo no creo en la competencia. Yo no creo que exista la competencia. Profundiza un poquito. Tuviste en el clavo, porque todos vivimos vidas que son distintas. Entonces, al vivir vidas que son distintas, al tener distintos inputs, totalmente distintos inputs. De hecho, se ve que dos hermanos pueden tener una percepción de la realidad completamente distinta, habiendo comido la misma comida, estando en el mismo techo, etcétera, y tienen percepciones de la vida completamente diferentes, incluso de un mismo hecho. Entonces te das cuenta de que el hecho es irrelevante, que lo que más es relevante es la percepción del hecho. ¿Y eso qué significa? Que tú tenés distintos inputs y te vas nutriendo de cosas en tu vida que son diferentes. Entonces la competencia no existe porque nadie va a tener ese input como tú. Yo creo que la competencia es como un modelo de mentira que se ha inculcado en la cultura y que se crea como una verdad. ¿Por qué? Porque la realidad, incluso en los deportes, uno nunca va a competir con el otro. Tú compites con tus propias capacidades. Y si tú vas mejorando tus propias capacidades, vas a empezar a avanzar y eres más útil incluso en un juego de equipo. Entonces, la realidad es que las personas que creen que la competencia existe tienen incluso esa distracción de mirar qué está haciendo el otro y compararte con lo que está haciendo el otro. Y esa distracción no te permite concentrarte en lo más importante que es tu desarrollo. Por lo tanto, cuando tú entiendes que no existe la competencia, cuando te das cuenta que no existe mucho la competencia, es mucho más gratificante el día a día. Y incluso te da un nivel de confianza
que no existe dentro de una mentalidad. Porque está bien ser competitivo, pero la real competencia es con tus propias capacidades. Claro. No lo que está haciendo el otro. Lo que está haciendo el otro es bueno de repente para inspirarse, o para alegrarse, o para desafiarse. Digo, ya, este loco le está dando 10 horas seguidas a esta cuestión, pucha, y yo estoy 4. Va a llegar un momento en que me va a pasar. No por un nivel olímpico, digamos, por una Claro. percepción olímpica de las cosas. Pero la realidad es que nadie va a poder competir contigo porque nadie va a ver la vida como tú. Claro. Porque vaya a tener input distintos. ¿No? Incluso en el mercado. Sí, te quita un peso tremendo también verlo de esa manera. Imagínate. Sí. Entonces, son dos cosas bacanas. Si tú entendís que todo viene de Dios y que lo único que te importa es decir, mira lo que dice papi, y que no te importa lo que está pasando al lado, lo único que te importa es decir, mira lo que dice papi, esto es lo que hizo hoy día. Y te desviáis de esta cosa y decís, no, po, no hay competencia, nadie va a ser como yo, nadie va a virar la vida como yo, aunque haga lo mismo que yo. Puedo colaborar con el otro, po. No es mi enemigo, no es mi competencia, no es... Sí, po. Por ejemplo, me pasa que yo le doy listas de prospectos a locos que compiten, entre comillas, en la misma área que yo. ¿Por qué yo le voy a dar clientes a otra persona? Porque no me importa la competencia. No. Pero es lo más racional a veces el no, po. O sea, yo estoy construyendo mi camino, que el de al lado construya el suyo. ¿Cachai? Claro. Es que yo creo que si lo construimos juntos va a ser el mejor camino. Totalmente. O sea, al final yo creo que viéndolo desde ese punto de vista de, oye, yo estoy soltando un poco mi conocimiento para el beneficio del resto. Exacto. ¿Cachai? Y ver cómo el resto va creciendo. Exacto. O sea, luego es, una, que es súper gratificante. Dos, es un diseño trascendental. Exacto. ¿Cachai? Exacto. Y es tan fácil como mirarse el ombligo, ¿cachai? Y eso genera un estancamiento. Sí, totalmente. Y yo creo que es un estancamiento espiritual. Porque al final, pucha, de hecho conversamos con mi hijo, siempre me dice, no, le pregunta a las personas, ¿tú eres cristiano o eres discípulo? ¿El otro? El bautista. ¿Pero tú eres cristiano o eres un discípulo? Porque él sabe que no todos los cristianos son discípulos. Y es súper simple, porque el discípulo hace lo que el maestro le dice. Claro. Y si Jesús dice que nosotros venimos a servir y no a ser servidos, es porque probablemente tenemos que hacer eso. Sí. Probablemente. Entonces, ese servicio hacia el otro tiene que ver con todos esos atributos. Valorarlo, entenderlo, ayudarlo, guiarlo, dejar que te guíe, dejar que te hable con honestidad, ser honesto, recibir la honestidad, no echártela, ser humilde. ¿Cachai? Son frutos que son necesarios para avanzar, porque si no, como decís tú, te quedas pegado. Y estás ahí como, ay, con tus cositas ahí, que no me las saque nadie. Como esta analogía de este río que, o esta laguna que va recibiendo del río, pero no tiene una salida, se va convirtiendo en una laguna muerta al final. El mal muerto. Po. Mal muerto. Entonces, la importancia de tener una salida también hacia otros, hacia los demás, ¿cachai? Eso va trayendo vida personal, Sí, po. va trayendo vida a otros, va dando fruto, ¿cierto? Y bacán. Sí. Y emocionalmente también. Cuando uno guarda sus emociones y no expresa lo que siente, Sí. tenía un mal muerto adentro. Sí, totalmente. Oye, amigo, ya para ir cerrando el capítulo de hoy, que de verdad ha sido tremendo. Pero interrupciones boquicianas. Claro. ¿Qué podrías dejar un poco en lo que para ti ha sido como lo esencial? O sea, lo que para ti es como un poco esa razón de lo que tú haces, de cómo tú lo vives. ¿Dónde has podido encontrar tú ese fundamento, por así decirlo? Sí, yo creo que es la identidad. Yo creo que lo que más a mí me ha servido es entender de que al único que yo le tengo que dar explicaciones es a Dios. Y a mi esposa igual.
Y eso me ha liberado de un montón de percepciones de mentiras. Como esa analogía como, mira lo que dice papi. Claro. Es todo. Porque me libera incluso de muchas culturas cristianas también. Sí. Que tienen ciertas como percepciones y ciertos límites que si tú dices, está haciendo esto y por qué está haciendo esto. Y tener esa idea, digamos, esa idea bíblica de la vida, que aunque suena muy cacuto lo que te voy a decir, pero tener esa idea del modelo de Jesús, de cómo vivió, a mí personalmente creo que es la base fundamental de la libertad de la vida. Y en la libertad uno decide mejor. Porque yo no tengo miedo el día de mañana a llegar a dormir a un colchón a empezar de nuevo. No tengo miedo a eso, no me pasa nada. Y creo que ese mismo espíritu lo tiene mi familia. Primero porque lo hemos hecho. Segundo porque sabemos que Dios va a estar ahí. Pero no por una cosa de como voy a hacer lo que quiera porque Dios va a estar ahí. No, de una cosa desde la soberanía. Sabemos que está ahí. Y al único que le tengo que dar explicaciones es a él. Y lo hago porque cometo muchos errores y le doy explicaciones. Claro, por ejemplo, no sé, estoy haciendo un canal donde oramos en la mañana y vamos a ejecutar lo que Dios nos muestra. Bueno. Y he sido súper poco proactivo. Y Dios me ha tirado las orejas con eso. Y le tengo que dar explicaciones. Pero a nadie más, po. Y eso me libera, po. Porque si yo soy libre de ti, te puedo amar mejor. Wow. Okay. Y amar al otro, con que suene también muy cliché, es una forma de vivir muy plena. Buenísimo. Tremendo, bro. Oye, nuevamente agradecerte, compa. Ha sido tremendo este primer capítulo de la teoría del asombro. Y solo para cerrar, ¿qué es lo que hoy día te está generando más asombro? Buena idea. Yo creo que la paternidad. Bueno. Genial. Sí, amigo. Yo creo que el ver la vida desde los ojos de un niño es increíble. Es buenísimo. Sí. No, de verdad, como que ¿por qué se me venía mucho el hecho de incluso el nombre del podcast? Es como necesitamos tener esa capacidad de asombro, porque si no, de verdad empezamos a perder lo más esencial, que es esa conexión con nuestro niño interno, por así decirlo. Y es tan fácil o es tan bonito verlo en nuestro hijo, ¿cachai? Y aprender de ello. O sea, yo encuentro que de verdad es un privilegio que tenemos los que somos padres de verlo de esa manera. El día que nos dejemos de asombrar, hermano, vamos a estar tan amargados que no nos vamos a querer levantar de la cama. Así es. Y con eso damos cierre a este primer episodio de la teoría del asombro. Amigo, gracias. Gracias a ti, por recibirnos también en tu casita. Y nada, amigo, yo estoy muy contento también de lo que vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir los invitados que vienen también a este podcast. Genial. Así que... No, hermano, sí, dándole porque es muy necesario. Sí, te quiero mucho. Yo también. Te admiro mucho también, amigo. Yo también. Y nada, pues. Nos vemos. Chao, ¿verdad?